Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al seminario de escuela para estos 2 años, 25, 26, 27 hasta septiembre. Hemos pensado en el seminario La ética del psicoanálisis de Jacques Lacan. En este espacio de seminario de escuela de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural, vamos a trabajar los primeros martes de cada mes el seminario La ética del psicoanálisis, decía, con algunos invitados que van a ir tomando la palabra. Decía en el proyecto de dirección, volver a la ética. Después de recorrer Le Nom du Errant, RCI, Le Symptômes, Lanzhou, representa una oportunidad para pensar los fundamentos de nuestra praxis, realizando un movimiento de retroacción, un après-coup enriquecedor que articule, por nombrar solo una, las dimensiones del decir con la ética del bien decir, el deber de bien decir o de reconocerse en el inconsciente, dice Lacan en televisión. ¿A qué se refiere Lacan? ¿Vigencia del inconsciente como lógica de incompletud? En diálogo con Aristóteles, con el bien supremo, con la ética de lo universal, establece una ética de lo singular que vertebra nuestra práctica. El rechazo del inconsciente, sus formas de manifestarse, merecen una intensa reflexión, trabajo de escuela que realizaremos. Hoy nuestro invitado es Isidoro Beck, psicoanalista, miembro fundador AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, maestro de muchos de nosotros, escritor. Cito algunos de sus libros: Retorno a Lacan, una clínica del sujeto, Sentimiento, pasión y afecto en la transferencia, Las letras del análisis. ¿Qué lee un psicoanalista? Isidoro Beck nos hizo llegar un texto que voy a leerles. ¿Has actuado acorde a tu deseo? ¿Qué nos distancia del imperativo kantiano? ¿Qué nos aleja del hombre del placer? Castración y muerte guían al campo freudiano, al que una ética interroga. Bueno, Isidoro Beck, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Agradezco a María Eugenia Vila el hecho de invitarme a inaugurar este nuevo seminario, en el sentido nuevo de elegido para hacer seminario de escuela a lo largo de 1 o 2 años, no sé cómo está planificado, y que bueno, me da la oportunidad de volver sobre un texto muy rico, pero que también plantea una cuestión que se da con muchos seminarios de Lacan, ¿no? Por ejemplo, cuando Lacan propuso en su enseñanza dar todo un año un seminario sobre la angustia, hubo quienes dijeron como todo un año sobre la angustia. ¡Qué exageración! Bueno, Lacan desplegó entonces, en ese año de su enseñanza, el valor de la angustia como un afecto principal. Con la ética sucede lo mismo. Nos vamos a encontrar
con una dificultad que concierne a un aspecto que en los manuales de retórica suele ser rebajado y que sin embargo Lacan lo utiliza en múltiples oportunidades, casi diríamos es una constante de su enseñanza, que es la retórica de la digresión. Una retórica que se caracteriza por ser homóloga a lo que constituye la respuesta del analizante a lo que nosotros como analista le proponemos como regla fundamental. Hable y diga lo que se le ocurre. La trampita es que con Lacan esa digresión está subtendida por una lógica rigurosa. Apunta a algo que, si bien él va desplegando en el tiempo mismo del seminario, muchas veces subrayamos que en Lacan el tiempo de exposición coincide con el tiempo de investigación, pero hay ya desde el inicio, desde la propuesta misma, una orientación que guía su discurso. Voy a comenzar citando, voy a utilizar el texto en español para ser más accesible a los que quieran ir a la fuente. ¿Cómo comienza Lacan su seminario? Dice, anuncié este año, ¿qué año? 1959. Anuncié este año como título de mi seminario La ética del psicoanálisis. No me decidí a abordarlo sin experimentar antes un momento de vacilación, incluso de temor. ¿Temor a qué? Me decidí a hacerlo porque, a decir verdad, este tema se engarza con el desarrollo de nuestro seminario del año pasado. ¿Cuál fue el seminario del año anterior? El deseo y su interpretación. Siempre y cuando podamos considerar dicho trabajo como plenamente logrado. Así empieza Lacan su seminario. Tenemos varias preguntas. Primero, ¿qué es esto de la ética? Si nos han enseñado a lo largo de más de un siglo que tiene el psicoanálisis, que si algo debe caracterizar nuestra experiencia es suspender todo juicio de valor, todo Excel de lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede ser que Lacan nos invite a hablar de una ética? Sin embargo, se decide, pero con temor. ¿Cuál podría ser su temor? Bueno, lo infiero. Él no lo dice expresamente. Un temor es caer precisamente en lo que sería una moral de juicios de valor de bueno y malo. Pero más aún, algo que ha dicho muchas veces, la ética ha sido un tema tratado a lo largo de siglos y siglos de nuestra cultura, en el campo llamado de la filosofía. Lacan repudia ser ubicado en el campo de la filosofía, que sabemos que sucedió, inclusive en nuestro país. Un modo de rechazar su enseñanza, por lo menos durante un tiempo, fue decir es un filósofo, no es un analista. Mirá los personajes que nombra, Kant, Descartes, Aristóteles, es un filósofo. No entendían que no le podíamos pedir a Kant, Descartes o Aristóteles que hablen con la terminología freudiana. Hablaron a su manera de los mismos temas que nos conciernen. ¿Qué guía al ser humano en sus pasos en la vida? ¿Qué lo desvía de lo que supone que sería su anhelo?
¿Qué hace que en las meditaciones cristianas a la noche, si es que alguien la practica, nos damos cuenta de lo que callamos cuando tendríamos que haber hablado y lo que dijimos cuando hubiera sido mejor haber callado? Tema que viene de siglos, hasta de milenios. La ética Nicómaco, que Lacan menciona en este seminario, Aristóteles, 2500 años antes de nosotros, y su palabra sigue vigente. Bien, desde ahí partimos. Y entonces, lo primero que Lacan nos plantea, que si va a tratarse de la ética del psicoanálisis, y no de un capítulo más de la filosofía, se dirige a nosotros, a ustedes, a mí, a los psicoanalistas. Y nos dice que lo primero que tendremos que hacer, si queremos situarnos en el lugar conveniente de lo que nuestra experiencia nos reclama, es suspender tres ideales. Y acá empezamos a bailar. Un primer ideal, y no es un ideal propuesto desde los estoicos o de Aristóteles, sino desde el mismo campo del psicoanálisis, es el ideal del amor humano. No lo nombra, pero sin duda que está aludido, por ejemplo, a alguien con el que él tuvo una amistad, Michel Balint, el ideal del amor genital. Un amor genital que, en contra de lo que Freud decía, tiende a juntar el principio de realidad con los tiempos de la libido, cosa que Freud siempre dijo que no eran paralelos. Un amor genital que tiende a proponer, entonces, lo que podríamos llamar, yo lo digo así, algo así como una valoración jerárquica de los orificios del cuerpo. ¿Y qué es lo que desde el psicoanálisis viene a importunar esa idea del amor genital? Lacan cita algo que Jones menciona, que le dijo a alguien ya en su vejez, que él no podía responder a esta pregunta. Was will das Weib? ¿Qué quiere una mujer? En visión tanguera próxima a nosotros, podríamos decir, si el hombre de la noche cree que porque conoció algunas las conoce a todas, se equivoca. Así como ellas pueden decir, y no sin alguna razón, los hombres, ¡puf!, todos cortados por la misma tijera. Es la tijera de la castración. Pero las mujeres no hacen conjunto. Aquí retomo lo que mencionó María Eugenia en la presentación. Haremos algunos pliegues con seminarios que siguen, porque no podemos presentarnos con la inocencia de la página en blanco. Las mujeres no hacen conjunto y cada una se la conoce, si se la conoce, por separado. Lacan, con su cortesía habitual y la amabilidad que lo caracteriza, en algún lugar dice: los hombres podemos decir que son todos unos imbéciles y las mujeres podemos decir que ellas son todas locas. En fin, son términos que Lacan los usa de vez en cuando. Como yo lo amo a Lacan, voy a tratar de defenderlo, eh, para despertarnos, por ejemplo, de ese sueño de un amor de la armonía, un amor de la complementariedad. Sabemos que el amor en la enseñanza de Lacan transita por distintos tiempos. Uno es lo que plantea Aristófanes,
en el banquete. El mito de las dos medias naranjas, como decía mi abuelita. Tenés que buscar, querido, tu media naranja. Y como decimos en chiste, la mayoría de las veces nos sale una buena mandarina. Complementariedad, una de las formas del amor. De dos hagamos uno. El amor narcisista, que puede llevar a lo trágico del crimen pasional, porque si el otro no complementa como yo lo anhelo, puede producir un odio que no tenga límites, causa de muchos femicidios. Y no solo femicidios, también de crímenes pasionales en el campo de la homosexualidad. Tenemos otra variante del amor más poética que Lacan nos dice en otros de sus seminarios. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Y allí ya entra a jugar un elemento específico que desde Freud los psicoanalistas valoramos y gracias a Lacan no lo desechamos como hizo el posfreudismo. El valor del falo que escribimos con la letra griega falo mayúscula, el falo que decimos, el falo simbólico, el significante de la falta. Freud ya decía falocastración. Y con Lacan nosotros diremos castración, muerte. Veremos a dónde nos conduce. Segundo ideal del que tendremos que desprendernos, el ideal de la autenticidad. Es verdad, dice Lacan, que nuestra tarea es desenmascarar, pero desenmascarar para recuperar ¿qué? Las virtudes innatas que nos habitan, como diría Rousseau, la bondad y la pureza del hombre natural. Si hacemos otra vez pliegue, diremos que sí, que la interpretación simbólica, la interpretación que por su estructura poética nosotros formulamos, sirve para romper la cubierta, lo que enmascara del lugar del goce parasitario que nos retiene. D'un discours qui ne serait pas du semblant, de un discurso que no sería de un semblante. ¿Cuál es? En el psicoanálisis también es el discurso del semblante. El analista en algún momento de la cura sostiene el lugar para que el semblante de A domine, inicie como agente el movimiento. Cuidado, el analista no es A ni tampoco es el semblante. Sostiene el lugar para que eso reine. Bien, desenmascara entonces, pero no desenmascara a lo que sería el discurso de la verdad de la verdad. Lacan menciona a Helen Deutsch del as if, en inglés, el como si. Desenmascarar el como si. Habrá que ver qué es lo que queremos desenmascarar. Recuerdo una intervención de un psicoanalista que Lacan también valoró mucho, que fue Ronald Winnicott, donde en uno de los relatos de su clínica nos cuenta cómo alguien que le venía a consultar, él le dijo, escucho lo que me decís, pero me doy cuenta que vos no estás acá. ¿Qué es ese vos no estás acá? ¿Es una maniobra del sujeto o es una imposibilidad del sujeto
de hacer presente su condición de tal. Se trata entonces de lo contrario en el desenmascaramiento de una propuesta, una revelación de la virtud. Y tercero, dice Lacan, que el analista tiene que suspender es el ideal de no dependencia. Allí entra todo el ámbito de la educación, el ámbito que podemos llamar del desenmascaramiento, pero también de la ortopedia, una ortopedia que sería algo así como una educación de las emociones, una pedagogía de los sentimientos. Otra vez ahí nos encontramos con una posibilidad de la virtud, como está planteada, por ejemplo, y Lacan lo menciona, en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, cuando en Aristóteles ese ideal es un ideal que en Aristóteles se plantea como una corrección de los hábitos, que lleva a modificar el carácter. Bien, tres ideales entonces que el analista tendrá en cuenta para de ellos desprenderse. Y en correlato con eso, nos va a hablar de cómo el analista se sitúa en la dimensión trágica de la experiencia analítica. Lo de trágica lo habremos de ir desarrollando paulatinamente porque puede llevarnos a confusión. El analista, dice Lacan, tiene que pagar. ¿Cómo el analista paga? El analista cobra. Sí, sí, el analista cobra, pero cobra precisamente por lo que paga, por lo que otorga. ¿Y con qué paga el analista? Primero con palabras, con la interpretación, con la construcción. El analista paga. Y aquí tenemos ya, lo hemos mencionado muchas veces, uno de los libros que mencionó María Eugenia es Retorno a Lacan, una clínica del sujeto, y hace poco con Benjamín Dom y Norberto Ferreira, lamentablemente fallecido, hemos presentado la versión escrita de lo que durante 10 años sostuvimos públicamente de un retorno a Lacan. De un Lacan que nos nombra hasta el final, no nos nombra realetres, imaginaretres, nos nombra parletres. ¿Vamos a creer que fue un descuido de Lacan? ¿Lo eligió porque le sonaba bien en la lengua que él habitaba, el francés? ¿O porque mantuvo siempre vigente que la esencia del ser humano se constituye a partir de que habita el campo del lenguaje para obtener la oportunidad de enhebrar la palabra? Parletres. El analista paga con palabras, con las palabras que se dispone a escuchar de sus analizantes. Una cosa es el corte de la sesión, yo lo practico, no quiero hacer una rutina de la sesión analítica de 45 minutos, 50 minutos. Todos ustedes, que son muchos, la gran mayoría analistas con años de experiencia, bueno, muchas veces se dan cuenta que lo esencial salió ya a los 10, 15 minutos y que seguir cumpliendo con una norma establecida burocráticamente no es más que distraer al analizante de ese encuentro con un pedazo de real. Pero una cosa es el corte de la sesión y otra cosa es la sesión ultracorta.
donde alguien que no nombro, ustedes ya saben, pero no es siempre la misma persona, ahí se pueden equivocar. Abundan los que se sitúan bajo este no nombro. Plantea que se trata de cortar la sesión en una frase y en el lugar de máximo sinsentido. Porque lo que opera ya no es el significante ni lo simbólico ni la relación al deseo. Solo el corte con un goce, está bien, estamos de acuerdo, el corte con un goce, pero que se ejercita en una relación entre imaginario y real. Bien, el analista entonces paga con palabras las que está dispuesto a escuchar y las que ofrecen la interpretación. El analista paga también, dice Lacan en este seminario, con su persona. Nosotros dividimos en otra variante, pero que no desdice esto que Lacan dice, el analista interviene con su ser. ¿Cuál es la condición básica para que alguien pueda situarse como analista? Que haya llegado a poder articular el deseo del analista. ¿Y cuál es la condición del deseo? Para que yo desee a alguien, se tratará de algo que me falta. Señores, ustedes y yo, en tanto nos situamos como analistas, confesamos como acto que nos dedicamos a eso, no solo porque es nuestro trabajo y necesitamos ganar nuestro dinero en el mundo capitalista, sino porque hay algo que concierne a nuestro ser, a nuestra falta en el ser. Entonces el analista interviene con su ser y entonces va a participar de algo que puede llegar a ser trágico, que llamamos la transferencia. No me canso de decir que nuestro trabajo nos da satisfacciones. Como dijo Lacan cuando un periodista se lo preguntó, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Y Lacan contestó, para que la gente se sienta mejor. Nos da satisfacción que nuestros analizantes se sientan mejor. Pero eso implica poner en juego nuestro ser en la transferencia. Entonces, la recomendación freudiana de que el analista se analice, Freud decía, porque si no se analizan no pueden entender mis textos. Yo digo, sí, eso está, maestro, pero esencialmente es preciso que el analista se analice, porque si no, en cualquier momento va a abandonar su función como analista y se hará psicoterapeuta o se irá a notar en el coro de la iglesia más cercana, ¿m? Donde todos cantan al unísono y parece que domina la armonía. Es insoportable nuestra tarea si no estuviéramos ampliamente trabajados por el recorrido de un análisis, como dice Lacan, llevado lo más lejos posible. Y también el analista paga con un juicio en lo concerniente a su acción. Y acá vuelvo al tema de por qué Lacan se le ocurre un seminario sobre la ética. Cualquier analista sabe, con solo haber leído la obra de Freud, que hay una propuesta a la función del analista que es la abstinencia. El tema es cómo se entiende esa abstinencia. Recuerdo la de un psicoanalista que tiene un recorrido valorable, discípulo de Melanie Klein, Meltzer, que
Llegó en la época en que se exacerbó su manera de pensar la abstinencia, si lo invitaban a una fiesta, a un casamiento de una hija de un amigo o a lo que fuere, pedía la lista de los invitados, porque si había algún analizante que también iba a concurrir a la fiesta, él no iría. Abstinencia que entonces planteaba que el consultorio del analista tenía que estar absolutamente despojado, nada de cuadros, nada de libros, la pared en blanco como una pantalla donde el analizante podía proyectar su fantasma. Es decir, aparece toda la ortopedia del encuadre cuando se pierde cuál es la clave de la abstinencia que el psicoanálisis propone como ética. Yo la voy a resumir en una frase o en dos frases. La primera, el analista no dirige la vida, dirige la cura. La segunda, el analista suspende su goce para no ceder en su deseo. ¿Cuál deseo? Su deseo de analista. El deseo del analista. Bien, seguimos con las aparentes digresiones de Lacan. Obviamente no voy a nombrar todas las que Lacan menciona en este riquísimo seminario. Mencionaré algunas para transmitir el espíritu, por lo menos, de lo que yo registro en mi lectura de esta enseñanza. En la Ética Nicómaco de Aristóteles, que ya mencioné, Lacan nos habla, por ejemplo, de Sade, de San Agustín. Les voy a mencionar algunos párrafos para que vean hasta qué extremo Lacan nos pasea por toda una historia, ¿no? Por ejemplo, refiriéndose a lo que son los escritos de Sade, 120 días de Sodoma, Juliet, Filosofía en el tocador, Lacan valora lo que Sade lleva al extremo de la exposición de los fantasmas que pueden habitar al ser humano. Y dice, para remitirnos a esa experiencia fantasmática que elegí producir ante ustedes, para ejemplificar el campo central en juego en el deseo. No olviden esos momentos de creación fantasmática en el texto de Sade, donde está articulada estrictamente en términos de un júbilo diabólico que vuelve intolerable su lectura, que la mayor crueldad es menear ante el sujeto, es decir, ante la víctima, su suerte, sabiéndolo éste. En la propuesta sadiana no solo se trata de la exacción del goce del cuerpo de la víctima, en todas sus variantes de crueldad, sino también del arrasamiento de su razón. Diríamos así, el arrasamiento de su posición de sujeto en su cuerpo y en su condición subjetiva. En la filosofía en el tocador, ustedes pueden leer cómo se reparte entre las escenas de exacción y los argumentos de Dolmancé, el libertino que representa esta posición. En el otro polo nos habla de San Agustín, y San Agustín planteando entonces el otro extremo de la condición humana, cuando dice, siendo obra de Dios, todo lo que es bueno. Viejo problema de la teología. Una de las críticas heréticas dice, si Dios es puro amor, como se nos presenta el mensaje de Jesús, yo sé más que Dios porque también conozco el odio.
¿Cómo resuelve la teología esa contradicción? Diciendo que Dios nos dio la posibilidad de la bondad. El libre albedrío quiere decir que nosotros decidimos si seguimos en el camino de lo que Dios nos otorgó por su gracia o nos apartamos de eso. El apartamiento del bien, eso es el mal. Bien, referencias entonces a Sade, a San Agustín, sobre las cuales volveremos. Y entonces hay una crítica, tomando la ética Nicómaco, de la búsqueda natural del bien. En Aristóteles, el ser humano llega a este valle de lágrimas, como dice el cristianismo, para desplegar su condición natural de búsqueda del bien. Sabemos que en Rousseau eso también se vuelve a promover como la bondad del sujeto natural al que la cultura corrompe y al que entonces la ley tiene que venir en su máximo rigor para volver a orientarlo. Crítica entonces a la ilusión del soberano bien, un bien soberano, un bien que nos guía. Crítica también al modo como habitualmente se suele entender el justo medio aristotélico. El justo medio aristotélico no es miti miti. Busquemos la mitad del camino entre el bien y el mal. Es encontrar el medio justo para resolver lo que tenemos como dificultad y a resolver. Y también encuentra los límites de esa ética Nicómaco cuando, como sabemos, para Aristóteles el campo de las llamadas perversiones sexuales, y eso nos sorprende, es el campo de las bestias o de los dioses. ¿Qué leemos en un caso y el otro? La ausencia de la ley. Pero la diferencia es que nosotros no lo consideramos como algo que se juega solo en el campo de las bestias o de los dioses. Es muy humano, demasiado humano. Paso a otro de los temas que se juegan en esta digresión lacaniana. ¿Por qué Lacan nos lleva al campo de la anamorfosis? ¿A qué viene ese descubrimiento por el cual, usando las leyes de la perspectiva, se puede, como en el cuadro de los embajadores de Holbein, que está en el Museo de Londres, ver allí a dos embajadores vestidos con todos los fastos y todos los lujos de sus funciones, y descubrimos cuando estamos saliendo del recinto donde está el cuadro, en una mirada oblicua, que a sus pies hay una calavera, un cráneo, símbolo de la muerte. Viejo tema cristiano, el de la representación de la muerte, que viene a recordar nuestra condición finita, nuestra condición humana, nuestro precio que habremos de pagar si seguimos el rumbo de lo que en el cristianismo se llama el pecado. Un pecado que viene a suplir lo que en la tradición griega, y ahí Lacan le dedica una seria lectura extraordinaria a uno de los textos más valiosos de la tragedia griega, para Hegel el más importante, que es Antígona. En Antígona, Creonte no comete el pecado de la soberbia, el pecado de una ley sin atenuantes, desconociendo la ley familiar que representa Antígona. Es la amartía, el error.
es con el cristianismo y también con el judaísmo, las religiones monoteístas, que se introduce el concepto de pecado. Es decir, algo que se realiza sabiendo que no habría que realizarlo, algo que nos aparta del bien que Dios nos dio como gracia. Bueno, volviendo a la anamorfosis, eso que podemos registrar en la mirada oblicua viene por un lado a decirnos que el cuadro, la pintura, aún en su forma más naturalista o representativa, no es una imitación de la realidad. Ya el solo hecho de que haya pasado a la tela, como lo dice genialmente Magritte cuando nos presentifica el dibujo coloreado de una pipa y escribe debajo, ce n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. ¿Mm? Es decir, una manera de presentificar lo que nosotros desde el psicoanálisis, especialmente desde la enseñanza de Lacan, lo decimos en una frase: la realidad no es lo real. Por eso que no podemos estar de acuerdo aquí con ese gran psicoanalista que valoramos, cuando Winnicott nos propone como una manera de decir la dirección de la cura, pasar del fantasma al buen criterio de realidad. Como dice Lacan, esa realidad no es sino la prueba de nuestra inmersión inexorable en el campo imaginario, en la dimensión imaginaria que con la amabilidad que lo caracteriza, Lacan dice, es la condición de nuestra debilidad mental. Imposible, dice Lacan, salvo puntualmente, despertarnos de ese sueño. La anamorfosis entonces se basa en desarrollos que Lacan luego retomará de un modo muy riguroso, y otra vez volvemos a hacer pliegue, en el seminario El objeto del psicoanálisis, cuando dedique una cantidad de clases a analizar desde la perspectiva del psicoanálisis lo que para algunos es considerado el cuadro más representativo y valioso de la pintura occidental, Las Meninas de Velázquez. Aunque sea una breve mención, en Las Meninas de Velázquez, si nos detenemos un rato, permitiendo que el cuadro nos diga, porque un cuadro es el modo en que un artista dice, como la música es otro modo en que un artista dice, tenemos la impresión que vamos entrando en el atelier de Velázquez, que vamos desde la delantera donde está la menina hacia el fondo donde hay una escalera que lleva a un espacio que se pierde. Allí juega lo que Panofsky, que también Lacan lo ha mencionado, ha trabajado muy bien, que es la geometría proyectiva. La geometría de René Desargues, que fue contemporáneo de René Descartes. Una geometría que plantea el valor del punto al infinito, con el cual se construye ese espacio que vuelve entonces, desde esta perspectiva, a señalar cómo lo que nosotros creemos natural, que es el espacio, no es sino una construcción la que nuestra estructura nos permite. Por ejemplo, para los matemáticos, el crosscut, que es el hecho de pegar al borde de una banda de Moebius un disco,
es perfectamente realizable. ¿Cómo decimos? Si tiene que atravesarse. Claro, eso en la tridimensionalidad, que es la que constituye nuestra posibilidad, la de nuestra estructura. Pero el matemático no tiene problema en trabajar con 4 dimensiones y aún con n dimensiones. Y allí el crosscut es perfectamente construible. Bien, ¿por qué Lacan trabaja todo eso? Bueno, ya ahí vamos viendo algo esencial. Ya lo dije, el psicoanalista no va a trabajar para que el analizante se adapte mejor a la realidad. No es una técnica de la adaptación a la realidad. Todo lo contrario, vamos a intentar que cada tanto y cuando se pueda, se despierte. ¿Y qué es lo que despierta al parletre? El encuentro con un pedazo de lo real. Sigamos. Lacan nos habla también de la belleza. Y tenemos una frase lacaniana que dice, la belleza invita al ultraje. Voy a leer algunas citas de la página, para los que quieran seguir, 354, 355. Lacan nos va a decir, por ejemplo, no es pues a partir de los pintores holandeses que se percibió que cualquier objeto puede ser el significante por el cual llega a vibrar ese reflejo, ese espejismo, ese brillo más o menos insostenible que se llama lo bello. ¿Y qué caracteriza lo bello? ¿Mm? Toma el ejemplo de la naturaleza muerta, un florero con flores de Van Gogh. Una naturaleza muerta en inglés se dice still life, todavía vive. Cuando ponemos en nuestra mesa como adorno un florero con flores, estamos haciendo lo contrario de la decepción de ese joven poeta que no puede disfrutar del color y el perfume de la flor porque todo el tiempo le recuerda que es perecedero. Es decir, la naturaleza muerta es un tiempo intermedio entre la vida y la muerte. La belleza es entonces la última barrera antes de la muerte. ¿Por qué lo señalo? Porque va a ser una de las 3 barreras que en la dirección de la cura el analista habrá de conducir en la medida que el análisis avance lo más lejos posible a sus analizantes. Ya veremos cuáles son las otras 2 barreras. Y menciona también a un pintor que para mí es uno de los que más me conmueve, que es Paul Cézanne. Cada vez que voy a New York, uno de los lugares preferidos para mí es ir al MoMA a ver con tranquilidad. Ahora no se puede tanto porque el turismo ha ocupado masivamente todos esos lugares, pero todavía se puede. La gente se amontona más frente a la Gioconda, que tiene más rating, y todavía los cuadros de Cézanne se pueden ver con alguna tranquilidad, con un poco de paciencia. Cuando ustedes seguramente conocen, Cézanne ya no nos pinta a la Virgen con su vestido azul, puesta en un trono, lo que le costó a Tiziano ser aprobado cuando quiso modificar la posición de la Virgen en el trono. Cézanne pinta manzanas. Miren la distancia entre la reproducción, entre comillas, del objeto idealizado y algo tan nimio como una manzana. Sí, pero esa manzana
nos hace presente lo real que en ese momento está ausente. Y acá tenemos una frase lacaniana que seguramente muchos de ustedes conocen. En la sublimación, en la creación del arte, se trata de elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Acá tenemos otro enigma. La cosa, ¿de qué estás hablando, Lacan? Ya lo tuteo. ¿Qué nos está proponiendo? Bueno, allí Lacan nos muestra hasta qué punto él reconoce su deuda con Freud. Es Freud el que habló de la cosa, das Ding, que no es lo mismo que el objeto, Disage. La cosa, das Ding, junto al Nebenmensch, el prójimo. ¿Qué es el das Ding? ¿Qué es la cosa? Y le dedica amplios capítulos a ese das Ding en este tiempo de su enseñanza. Das Ding, y digo un modo de nombrarlo, es el anhelo del encuentro con el objeto que nunca se tuvo. Es el paraíso perdido que nunca hubo. Es el sueño de lo irrealizable. Y tenemos entonces también una mención a la distinción que suele hacerse en la historia del arte. Kant tiene un libro que se llama así, Lo bello y lo sublime, donde lo sublime implica una belleza que llega a un extremo que nos estremece. Si no lo hicieron, se los recomiendo. Pero de muchas maneras uno puede encontrarse con lo sublime. Cuento una experiencia mía cuando yo era un joven imberbe. Visitando el Cristo Redentor en Mendoza, de pronto me asomé a ver la magnitud del abismo desde esa altura. Tuve el estremecimiento de lo sublime, que Lacan dice es un instante en que se nos presenta lo real. Un pedazo de real. Un bout de réel. Y va a hablar entonces también de lo verdadero. Y allí, en la cuestión de lo verdadero, obviamente Lacan se burla en otros seminarios, cuando tiene que responder a algunos que le reclaman que hable de la verdad de la verdad. Ya sabemos que Lacan responde a eso diciendo que la verdad se dice a medias. Y entonces allí va a aparecer la dimensión del pudor, de lo que cubre algo de lo real. ¿Y qué es lo que el pudor, que en griego se dice el aidos, Lacan lo menciona, para nosotros psicoanalistas queda cubierto? El valor de goce del falo. Fíjense que en las 4 fórmulas que Lacan despliega en el seminario Ancor, había comenzado antes en UPIR, pero ya bien articulado en Ancor, de lo que llamamos la fórmula de la sexuación, en las 4 fórmulas figura la letra griega Fi mayúscula, que escribe el falo simbólico. En distintas modulaciones, ya sabemos, como lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Se trata entonces aquí, ya lo anuncio, porque anuncié antes que va a haber que atravesar la barrera de la belleza, también habrá que atravesar en un análisis la barrera del pudor. Está dicho en la regla fundamental. No solo diga lo que le parezca nimio, lo que le parezca sin importancia, también diga aquello que le da vergüenza. Porque ¿qué es la vergüenza?
La vergüenza es el ocultamiento de un goce que se supone que está prohibido al otro. ¿Qué hacen Adán y Eva después de comer del árbol del saber que Dios les había prohibido? ¿Qué se cubren? Precisamente las zonas del goce. Ese goce que el otro prohíbe. Y entonces Lacan va a hablar también de la vestimenta, que tiene no solo esa función de cubrimiento de la zona del goce, también de indicación y de anuncio. Como dice Roland Barthes, el erotismo, estoy hablando ahora del erotismo, juega con una oscilación entre lo que se cubre y se descubre. A comienzos del siglo pasado, vemos a la gente de la clase más alta que iban a Mar del Plata, por ejemplo, y entraban al mar las mujeres con vestidos que solo dejaban ver el tobillo. Pero ese tobillo suscitaba el deseo. Es decir, que las marcas del erotismo también dependen de los valores de la cultura. Y ahí estamos plenamente en el campo del psicoanálisis, tanto que Lacan dice, y no podría llamarse también el campo del estudio de la libido como la energía sexual, una erótica. Lo formula como pregunta. Entonces, tenemos ya dos barreras que sabemos que en un análisis habrá que atravesar. Ustedes dirán, ¿y la de la belleza para qué? Ya veremos. En la invitación que leyó María Eugenia y que yo envié para esta reunión, hablé de castración y muerte. Hay algo de la muerte que en un análisis se toca. Habrá que ver cómo se toca. Bien. Tenemos aquí entonces justamente ese tema, el tema de la muerte. Y Lacan subraya, una gran sorpresa en el campo del psicoanálisis, lo que se llama la segunda muerte. Y aquí tenemos que ir despacio para distinguir que no es lo mismo la segunda muerte en Sade, la segunda muerte en San Agustín y la segunda muerte en lo que nosotros desde el psicoanálisis decimos. Sade, cuando escribe su testamento, pide que su nombre y su cuerpo, sus restos, sean borrados definitivamente, que se lo entierre bajo un manto de hierba donde no pueda ser ubicado, lo que concierne a los restos de su cuerpo. Que se borre su nombre incluso. Es decir, primera muerte, la muerte biológica. Segunda muerte, la desaparición absoluta. Lo contrario, todos conocemos una frase que dice, un hijo, un árbol, un libro. ¿Qué nos proponen esas tres opciones? Algo que trascienda nuestra desaparición, nuestra muerte. Para San Agustín, ¿qué es la segunda muerte? No, para San Agustín es absolutamente algo distinto. Es como en el caso del cuento del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, ser testigo del pudrimiento eterno de nuestro cuerpo como castigo por los pecados cometidos. Viene después de la primera muerte y viene después del tiempo entre dos muertes donde se habrá de definir si
quien está en juicio pasará al purgatorio y algún día al paraíso, o el que irá directamente a esa segunda muerte como el castigo de los castigos. Y para nosotros psicoanalistas, bien, aquí tenemos un punto clave de la dirección de la cura. Ya Freud dijo castración-muerte. Y dijo más, porque a veces lo criticamos injustamente y decimos, bueno, Freud cuando habló de castración habló de la castración imaginaria del órgano. Es gracias a Lacan que hablamos de la castración simbólica del otro. Es verdad. Pero en Freud esa castración simbólica del otro está también aludida de distintos modos. ¿Qué es para nosotros esa segunda muerte? Con Lacan decimos es al revés. Esa segunda muerte es la primera. Cuando decimos algo que todos nosotros, deudores de la enseñanza de Lacan, conocemos, que un primer movimiento en la institución del sujeto es dejar de ser, subrayo, dejar de ser el falo imaginario del otro. ¿Para qué? Para constituirse como sujeto, y la definición de sujeto no es algo tangible, es manque aetre, falta en ser. Y en la dirección de la cura, eso tiene sus correlatos clínicos. Cuando eso se toca nuevamente en un análisis que avanza, van a aparecer relatos donde el sujeto va a hablar de la posible muerte de su madre, de lo que le puede pasar a él como sujeto. Recuerdo un relato clínico, una analizante que soñó desde muy joven que cuando se recibiera de arquitecta quería visitar Europa para ver los distintos tiempos de la construcción, de la arquitectura, desde la época de los griegos, los romanos, hasta nuestras épocas. Se recibe y trae entonces al análisis una duda, una pregunta. ¿Tengo derecho a hacer ese viaje que yo tanto anhelo? Pobre mamá, la voy a dejar sola durante tanto tiempo. ¿Y si le pasa algo? Y eso concomitante con, bueno, como probablemente voy a hacer el viaje, me estoy haciendo todos los chequeos necesarios por las dudas que me pase algo. Es la muerte, la segunda muerte anticipada. Es que está por atravesar un umbral donde va a dejar de ser el falo del otro y donde va a aceptar que el otro pueda subsistir en su incompletud. Castración equivalente a la muerte. Morirá la hija que era como nena, morirá la madre de esa nena. Y eso se juega en la vida en muchos momentos. Sabemos que el destete no es solo un problema para el bebé, también lo es para la madre. Y en esos momentos que eso se juega en la vida, son momentos en los que puede darse algo que, bueno, vengo anunciando y que voy a desplegar en el seminario que acostumbro dar en la escuela. Es un momento de un repaso existencial, que lo llamé de un decir diferencial de la existencia. Bueno, eso es una anticipación. Lacan también nos habla del amor cortés.
Fíjense la variedad de los temas a los que nos lleva, y yo no voy a mencionar todos, ni mucho menos. Estoy mencionando algunos. No desesperen, voy a intentar ver cuál es la lógica que subtiende estas aparentes digresiones y a dónde nos conducen en su esencia. Habla del amor cortés, allá en la época feudal, 1200, en las cortes de Provence, la Provence francesa. Margarita, y Aquitania, Leonor, establecen un código del amor, conocido como el amor cortés, que surge inesperadamente en tiempos donde la mujer era, como dice Lévi-Strauss, absolutamente un objeto de cambio. Si el conde tal quiere adjuntar a sus propiedades las hectáreas que tiene el marqués de tal, bueno, lo mejor es que su hijo se case con la hija del marqués y no hay por qué consultarlos. Pues bien, en el amor cortés, de pronto emerge con mayúscula la dama. Un derivado de eso se da también en la religión. El culto mariano no existió siempre. La Virgen María fue situada como dama a partir de un concilio, donde se descubrió que era necesario que hubiera también en la teología cristiana una figura femenina a la cual implorar. Notre Dame de París, Nuestra Dama, ¿eh? Es una continuidad religiosa de esta dama que se gesta en el amor cortés. ¿Y en qué consiste el rito del amor cortés? Es un código que establece la relación generalmente entre la dama de alta alcurnia y el poeta, el trovador, que en un tiempo fue gente de clase más baja, en otro tiempo de clase más alta, y según Lacan, en ninguno de los dos el amor cortés permitió la relación carnal. Digo según Lacan porque Octavio Paz dice que hubo dos tiempos distintos del amor cortés. Uno en el cual no se realizaba la relación sexual, obviamente problemas de hijos, de sucesión, de herencias. Piensen que en la sociedad feudal el hijo del conde era el que iba a heredar el título. Entonces que naciera un hijo de otro padre, bueno, era inaceptable. Esa sería como la cuestión práctica. La otra, a la que Lacan nos lleva, dice, ¿qué son todas esas barreras que pueden llegar al extremo de la prueba máxima, que la describe alguno de los trovadores? Estar acostado con la dama, ella desnuda en la cama, y no realizar la relación sexual. ¿Y a cambio qué obtenían? El don de merced. ¿Y en qué consistía? Que la dama le sonriera, tal vez le diera un beso, tal vez quizá una caricia. Esa era la prueba máxima del amor al que podía aspirar quien aceptaba el código del amor cortés. ¿Y qué nos dice Lacan de lo que está subyacente a ese amor cortés? Que el amor cortés con su código establece una barrera al encuentro de lo que una mujer presentifica como el lugar de la falta. En términos descriptivos, dice Lacan, nos propone quedarnos en los preliminares de la relación sexual. Y sirve entonces para eludir, una vez más, el encuentro con el hecho de lo que Lacan dice en una frase: no hay
otro del otro. El único otro que hay es la batería significante que constituye el inconsciente. No hay otro del otro. El amor cortés protege de esa decepción. Un poquito más. Vamos a ir entonces a algo que nos va a entusiasmar especialmente. ¿Qué dice Lacan del final del análisis? Dice así: la función del deseo debe permanecer en una relación fundamental con la muerte. Hago la pregunta. La terminación del análisis, la verdadera, entiendo la que prepara para devenir analista, ¿no debe enfrentar en su término al que la padece con la realidad de la condición humana? El desamparo en el que el hombre en esa relación consigo mismo, que es su propia muerte, pero en el sentido en que les enseñé a desdoblarla este año, no puede esperar ayuda de nadie. Y dice cómo hay un atravesamiento del entre dos muertes, donde dice el atravesamiento de esa región intermedia, dice, recordándole que no hay que olvidar en la historia del Edipo el tiempo que transcurre entre el momento en que esté ciego y el momento en que muere. Pero en el caso de Edipo, Lacan nos dirá, se trata de la dimensión trágica de la existencia. Un discípulo de Lacan, que durante años siguió su enseñanza, Grorillard, acusa a Lacan de proponer, con esta referencia a la segunda muerte, algo así como el final de la vida para cualquiera. Creo que es un error grave de lectura. Ese es el modo trágico de entender la segunda muerte. Es lo que lleva al héroe, a Edipo, a decir en Edipo en Colonna, en griego, me funai. El me es la negación, no. Funai, nacer. Mejor no haber nacido. Pero nosotros no nos quedamos con esa dimensión trágica. Sí sabemos que hay una terminación trágica. La tragedia, a diferencia del drama, es que hay algo que ya no tiene más solución. Cuando uno muere, muere. Pero la vida no es trágica, y es lo que termina diciendo Sócrates en el final del banquete. Cuando todos los demás comensales que habían bebido en abundancia están dormidos, Sócrates sigue manteniendo despiertos al poeta trágico Agatón y al poeta cómico Aristófanes, y los incita a reconocer que la vida no es trágica, que la vida no es cómica, que la vida es tragicómica. ¿Y cuál es el lado cómico? Cuando Freud habla de lo cómico, nos enseña que hay tres niveles de lo cómico. Está lo cómico triádico, que es el chiste, donde es esencial la dritten person. Está el modo sublime de lo cómico, que es de uno solo, lo que se llama el humor. Y lo diádico de lo cómico, que es lo cómico propiamente dicho, que es
la risa que nos causa el payaso que tropieza y cae, o la risa que inevitablemente nos surge cuando cae alguien porque tropezó, y yo diría, no tengan culpa por eso, es inevitable. No quiere decir que son malvados. Quiere decir que cae la prestancia fálica que todos tenemos que presentar en el lazo social. Si vamos al lazo social y queremos que se sostenga, tenemos que llevar el cuadro adecuado a la mirada del otro. Y eso tiene un valor de prestancia fálica. La diferencia entre el destino trágico, el me funai del héroe, y la dimensión cómica es que en la dimensión cómica falla el deseo, pero la vida sigue, dice Lacan. La vida continúa. Bien. Y entonces, ahora vamos a lo que va a definir, a mi entender, la razón de este seminario. Está en el capítulo 14, que lleva por título Las paradojas de la ética, o ¿has actuado en conformidad con tu deseo? Y acá tenemos entonces retomando la cuestión de qué es la ética para Lacan, qué es la ética para nosotros en el psicoanálisis. Dice, la ética consiste esencialmente, siempre hay que volver a partir de las definiciones, en un juicio sobre nuestra acción, haciendo la salvedad de que sólo tiene alcance en la medida en que la acción implicada en ella también entrañe o supuestamente entrañe un juicio incluso implícito. La presencia del juicio de los dos lados es esencial a la estructura. Y nos lo va a aclarar mejor todavía en un párrafo siguiente, cuando dice, el psicoanálisis procede por un retorno a la acción. Esto por sí solo justifica que estemos en la dimensión moral. Es decir, Lacan se ubica del mismo modo que Kant, porque está muy difundida la oposición entre la ética como algo valorable y la moral como algo que solo manifiesta los prejuicios. No. Lacan nos está diciendo que la ética es la que expone cuáles son los modos en que debe ejecutarse nuestra participación en la acción, y la moral es el momento en que esa acción se lleva a cabo. Por eso Kant despliega la cuestión de la moral en la crítica de la razón práctica. Es decir, entonces el juicio sobre la acción se juega tanto del lado de la ética como en el lado de la moral. En el lado, si ustedes quieren, de la articulación teórica y en el lado de la realización concreta de la acción. Sigamos. Se trata de un juicio, pero ¿de qué juicio? ¿De qué juicio se trata? Veamos, veamos. Un segundito. Dice Lacan, página 379. Propongo que de la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. Dice, en el horizonte de la culpa, esto nos muestra que en el horizonte de la culpa, en la medida en que ella ocupa el campo del deseo, están las cadenas de la contabilidad permanente. La culpa quiere decir que persiste la posición incestuosa. Renuncio a mi deseo
para completar como objeto la posible falta del otro. Y nos dirá que hacer las cosas en nombre del bien nos lleva también a una renuncia del deseo. Y acá tenemos la tercera barrera que hay que atravesar. La barrera del confort de los bienes. Los bienes que vienen a obturar ese desvalimiento, esa falta. Recuerdo un relato, del cual alguna vez mencioné, de un hombre de una posición muy acomodada, que ha logrado múltiples éxitos en su vida y que decide consultar un maestro que vive en una montaña muy lejos. Hace el viaje, se acerca al maestro y le dice: como tú verás, no soy un hombre frívolo, hice todo este viaje a pesar de todo lo que yo tengo en la vida, para que me digas algo que me sirva para lo que seguiré viviendo. El maestro lo mira, hace silencio y le dice: morirán tus padres, morirás tú, morirán tus hijos. Eso me dice, para eso hice este viaje. ¿Eso es lo que usted me puede enseñar? El maestro lo dejó que hablara un rato. Cuando hizo silencio, tomó la palabra de nuevo y le dijo: ¿te imaginas lo que sería de tu vida si no fuera en ese orden que sucediera? Bueno, también nos dice lo siguiente: lo que llamo ceder en su deseo se acompaña siempre en el destino del sujeto, lo observarán en cada caso, dice, noten su dimensión de alguna traición. Y habla de dos traiciones: la traición del otro, que lo acompañaría en su deseo pero no lo hace, pero de la traición que el mismo sujeto hace si renuncia a su deseo. Recuerdo algo que alguna vez mencioné. En plena época ya del nazismo y del peligro de lo que a él podría llegar a pasarle, Freud se resistía a abandonar Viena a pesar de todo el maltrato que había sufrido de sus conciudadanos. A Freud nunca le dieron un premio académico, el único que obtuvo fue un premio literario, el premio Goethe, y decide escribir en plena época del antisemitismo nazi, Moisés, el hombre Moisés y la religión monoteísta, y donde dice dos tesis terribles. Dice que los judíos mismos lo mataron a Moisés y que el Moisés originario era egipcio. Y da su fundamento sobre eso. Bueno, el gran rabino de Viena lo va a ver y le dice que no escriba eso, porque además hablaba mal de los católicos en ese texto, y comparaba la tradición judía con la tradición cristiana, y por qué el judaísmo continuaba, bueno, una serie de cuestiones. Y en el interín, bueno, ya hace así insostenible la situación, gracias a Marie Bonaparte, que tenía influencia sobre Mussolini, este habla con el Führer, y Freud con su mujer, su cuñada y algunos más, puede salir de, y su hija pueden salir de la Alemania nazi. Las hermanas de él no pudo, las mataron en el campo de concentración. Y, claro, suspendió la escritura del Moisés. Y cuando retoma, que se nota que es un texto que no es pulcro, le falta esa secuencia que es típica de los textos freudianos. Hay cosas que repite y comienza diciendo: en este tiempo en el que anduve como alma en pena, y eso me llevó a mí a proponer esto. Cuando alguien suspende la relación con su deseo, anda como alma en pena.
Y entonces Lacan dice que hay que pagar, dice, por la satisfacción del deseo. Y menciona la libra de carne, que es algo que concierne, para los que quieran leerlo, el Mercader de Venecia, de una de las tragedias de Shakespeare. Es decir, hay algo que hay que donar, que hay que perder, y precisamente en el campo de los bienes. Entonces, ya mencioné, y ahora las ordeno, las tres barreras que una cura tiene que atravesar. Entre imaginario y simbólico, pongo los bienes. Lo que hay que perder de la afición a los bienes puede ser no poder despertarse sin prender inmediatamente el celular, necesidad de tapar con algún mensaje el desvalimiento que implica cuando uno a la mañana recién se despierta. Una segunda barrera que hay que atravesar entre simbólico y real, la del aidos, la del pudor, la revelación de lo erótico, los movimientos de la libido, los fantasmas, con lo que se responde a las distintas variantes pulsionales. Gran mérito de Sade, el poder explicitarlas hasta su extremo. Y la barrera de la belleza, antesala, dice Lacan, de nuestro encuentro con la muerte. Bueno, creo que no sé si el tiempo es hasta las 2, te pregunto, María Eugenia, queda media hora o el tiempo que quieran para comentarios, preguntas, etcétera. Sí, es hasta las 14. Bueno, gracias, Isidoro. Has trazado varias líneas que nos invitan a seguir trabajando y retomarlas a lo largo del seminario. Abrimos un espacio entonces de comentarios, preguntas. En primer lugar levantó la mano Silvia Weinstein. Van levantando las manos y vamos haciendo lugar a los comentarios. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes ya. Isidoro, yo, Silvia Sí, Weinstein, acá sí, estoy. adelante. Bueno, vos hablaste, puntuaste demasiados temas, demasiados, bastantes para mí, pero me voy a detener en uno porque te voy a hacer una pregunta porque para mí es diferente. ¿A qué voy? Para vos, ¿es lo mismo el pudor que la vergüenza? ¿Por qué digo esto? A mí me parece que efectivamente la vergüenza, no así el pudor, para mí, la vergüenza tiene que ver con el sujeto que considera que cometió un pecado y que es inadmisible mostrarlo, decirlo, contarlo. En cambio, el pudor me parece que tiene la función, como efecto de la identificación tercera a lo imaginario del otro real, tiene como la función de reducir el goce en el lazo social para que justamente el lazo social sea posible. Y a mí me parece como que vos los asimilaste, el pudor y la vergüenza. Entonces, como te digo que para mí el pudor es una cosa y la vergüenza es otra, quería comentártelo y preguntarte, ¿por qué para vos tienen el mismo estatuto? Bueno, te agradezco el comentario. Lamento desilusionarte, pero coincido con vos. Eh, Efectivamente, el pudor forma parte de lo que posibilita el lazo social. Quiero decir, nosotros no podemos, como los cínicos
allí de los griegos, o como los collas del norte, hacer nuestras necesidades en la vereda. Es decir, hay marcas de la cultura que respetamos. Había una película de Buñuel donde, creo que eran Los discretos encantos de la burguesía, donde se comía en un recinto cerrado, como si fuera un toilet, y se hacían las necesidades todos juntos alrededor de una mesa. Bueno, quiere decir que el pudor es un modo de transitar los goces según las marcas que el lazo social posibilita, lo cual implica también los que no posibilita. La vergüenza, en cambio, van juntos en el sentido de que en ambos casos se trata de un cubrimiento del goce, pero en el caso de la vergüenza implica el reconocimiento de algo que tiene que ver con el otro ante el cual se ha cometido una cierta falta que puede ser del orden de la exacción, por ejemplo. En el seminario de Lambert, Lacan, en un capítulo donde se ve que estaba muy enojado, habla de aquellos a los que le falta la vergüenza, donde la vergüenza figura como algo necesario. Y recuerdo una frase de Carlos Marx que decía: la vergüenza es el primer escalón para el cambio. Es decir que, no sé si coincido exactamente con lo que vos dijiste, pero hay alguna diferencia entre el pudor y la vergüenza. Bueno, Gustavo Cereseski. Sí, adelante. Bueno, Isidoro, muchas gracias. Tomé muchas notas de lo que dijiste. Hablaste de suspender 3 ideales: el amor humano genital, la autenticidad, la bondad y la pureza. Y escuché bien, dijiste la no dependencia. Sí, el Quiero ideal que de la hables no dependencia. eso, ok. Que hables un poquito de eso. Bueno, ustedes saben que en la sociedad americana uno se puede confundir y pensar que es una sociedad de millones de gente que ha alcanzado un buen nivel subjetivo, porque nadie está atento a lo que le pasa al otro. Es decir, hay un ideal del individuo. In es el prefijo de la negación, lo no dividido. Implica una renegación o una represión o una forclusión de la inexorable relación con el otro. Lacan, cuando introdujo los 4 discursos, lo que introdujo allí, además de que el sujeto es lo que un significante representa para otro, introdujo el valor del goce en esa relación y su realización en el lazo social, en la relación con el otro. Entonces, el ideal de la no dependencia tiene también algo así como el ideal de la autosuficiencia. Es como el polo contrario extremo. Suelo decir que la posición simétrica de un error no es más que un error simétrico. En los últimos años hubo, especialmente en la pediatría, vino de los americanos, la cuestión del apego. Bueno, pero el polo contrario, que es también un error, es esa ilusión de la autosuficiencia. Por supuesto que no es lo mismo el lazo social con el otro, por ejemplo, el amor, como lo define Lacan, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, que el hecho de depender del otro bajo la renuncia al propio deseo. No es eso lo que estamos planteando desde ya. Bueno, Rosa Beg. No se escucha, ¿eh? Sí, tenés que habilitar. Ahí estoy. No Quería se... preguntarte, ¿cómo pensás vos cuando se Sí. dice no hay otro del otro?
a los otros como batería estructurante de ese otro, del sujeto. ¿Se entendió? Como lo transgeneracional, como ese otro que antecede al otro que nos constituye. Claro, no hay otro del otro, quiere decir que no hay un otro completo en el saber ni en el goce. Eso quiere decir no hay otro del otro. Los Sí. otros existen. Por eso escribí mi libro que se llama El prójimo, por ejemplo. ¿Mm? Y sin duda que existe la filiación. Para que nazca un hijo tiene que haber un padre, una madre. Pero cuando decimos no hay otro del otro, quiere decir no hay un otro completo, ni en el saber ni en el goce. Bueno, Analía Megrecián. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Isidoro, muchísimas gracias. Hace tiempo que hay algunos conceptos que vertís hoy, que venís trabajando, siempre con una renovada vuelta, lo cual alienta y estimula. Un par de cuestiones. Ahí donde vos proponés que cuando alguien suspende la relación con su deseo anda como alma en pena, me recordaba cómo define el Dante Alighieri en la Divina Comedia el limbo, lugar donde las almas vagan en pena, ni en el paraíso ni en el infierno. Por un lado lo pensaba por ahí. Después, la acentuación, que es hace tiempo que lo transmitís, de la segunda muerte como para el psicoanálisis sería la primera, estaría en línea con la diferencia que es para el psicoanálisis vivir y existir. Es decir, la segunda muerte colocada como primera es lo que garantiza la existencia para el sujeto. Y después, bueno, una referencia a pudor, vergüenza y moral, que Freud trabaja como los tres diques psíquicos, ¿sí? Si bien hay una distinción, me parece que en la clínica podemos leerlo no solo en una dirección. Cuando hay un pudor en exceso o una vergüenza o incluso un exceso de moral, como puntos de inhibición del sujeto, distinguido de lo que del pudor, la vergüenza y la moral nos permite estar en el lazo social. Bueno, quería ver qué pensaba sobre estas cuestiones. Bueno, Gracias. te agradezco, es decir, lo que vos decís, hay varios comentarios de cosas que vos pensás, está muy bien. Respecto de exceso de moral, se puede hablar así desde ya, pero yo diría que no, que lo que estamos diciendo es que lo que para nosotros da valor a una ética y a una moral es tomar como eje la relación con el deseo. ¿Has actuado acorde o no con tu deseo? No es más moral o menos moral. ¿Fuiste más bueno o menos bueno con tal persona? No. ¿Actuaste o no actuaste acorde con tu deseo? Creo que ahí está el eje de todo este seminario. Y Adriana Baguab. Sí, bueno, muchas gracias, Isidoro. Interesantísimo como abriste el seminario de la ética. Y tengo dos preguntas, si se puede. Una, cuando hablamos de la segunda muerte, ¿apunta a un anhelo en el sujeto o un deseo de trascendencia más allá de la existencia, a partir de que en el análisis se inscribe la castración? No sé, lo relacioné con cuando vos decías, bueno, crear un hijo, un árbol, un libro, ¿no? Digamos, como algo de la trascendencia en esa segunda muerte por la inscripción de la castración, es una pregunta. Y la otra es, si puedes decir algo más del cruzar la barrera de la belleza. Lo relacionaba con, lo relacionaba con cuando Freud habla del malestar en la cultura y habla de los achaques del cuerpo, ¿no? Cómo hay algo de
digamos, y te quería preguntarte si la ubicás entre lo imaginario y lo real, la barrera de la belleza, ya que mencionaste que la de los bienes estaba entre lo imaginario y lo simbólico, y la otra era la barrera del pudor, ¿no? La del pudor que estaba entre lo simbólico y lo real. Te preguntaba esto sobre la barrera de la belleza, si, bueno, ¿cómo lo podemos pensar? Si puedes decir algo más de eso. Bueno, Gracias. vos ya lo dijiste, la barrera de la belleza entre lo imaginario y lo real. ¿Eh? Es evidente que la moda, por ejemplo, que no solo va para las damas, pero esencialmente en las mujeres, más que para los varones, es una manera, en el lazo social, de cubrir lo real del organismo y transformarlo en lo que solemos decir un cuerpo, ¿eh? Un cuerpo atractivo. No se dice tiene un organismo atractivo, tiene un cuerpo atractivo, ¿no? Y es atractivo en la medida que tiene sus cubiertas imaginarias. Respecto de la segunda muerte y lo que está más allá, en un final de análisis no se trata de venir a consolarse con el árbol, el hijo y el libro. Se trata de aceptar que hay algo que es inexorable y es terminal. A partir de ahí, sí, podemos hablar del árbol, el hijo, ¿no? Y el libro. Eh, ese final, uno diría, ¿y para qué? ¿Para quedarse lamentándose y llorando? No, no, todo lo contrario. Es para darle el valor a cada instante de la vida. Es lo que Analía Gregesian nombraba como la existencia. ¿Eh? Una existencia que es cuando el sujeto puede ponerse desde afuera, ek, fuera, sister, el lugar, desde afuera y poder observar la estructura, o decir, no es observar, decir la estructura que lo constituye. ¿Eh? Decir la estructura que lo constituye es decir también esta relación con segunda muerte, castración. ¿Eh? Bueno, son -10, nos quedan 10 minutos, hay 6 preguntas. Podemos hacer 2, 2 y 2, si les parecen, para que tengamos lugar todos de decir. Alba Flesler. Hola, sí, gracias Isidoro. Te quería preguntar, respecto, recién volviste a subrayar que se trata de algo esencial en nuestro seminario, que es la pregunta, ¿has actuado o no acorde a tu deseo? Y traes una aclaración respecto del error que sería colocar en disyunción la ética con la moral. Tratás de enlazarla, creo que eso entendí, acentuando que no se trata solo de una ética teórica, sino de cómo se procede con ese juicio ligado a nuestra acción. Nosotros los analistas no hablamos de nuestra acción, sino de nuestro acto, pero me pareció muy interesante el enlace entre la teoría posible, que llamaría la ética, y la acción, es decir, cómo se sostiene en el acto eso que se teoriza. Es en ese sentido que te quería hacer una pregunta. Hablaste del deseo del analista y, si bien no lo nombraste, dijiste algo que Lacan menciona, que es que el deseo del analista no es un deseo puro. Es decir, que puede encontrar un goce del cual puede abstenerse, un goce que queda enlazado a la castración, y la pregunta es la siguiente. ¿Vos pensás, dado que el deseo no es un deseo puro, ni un bien adquirido, que en el encuentro entre analistas se pueden dar condiciones que favorezcan o entorpezcan el buen enlace entre la ética, esas que son los modos en que se debe actuar, pero es teórica, y la moral
en la cual esa acción se lleva a cabo, ¿qué enlace o desenlace de estas dos cuestiones podría darse más allá de que alguien haya alcanzado al fin del análisis esa función deseo del analista, y dado que no es un bien adquirido que una vez que se alcanza no se puede perder? Bueno, esta es mi pregunta. Bueno, Isidoro, si estás de acuerdo, damos lugar a Juan Pablo Capdeville y luego contestás, ¿te parece? Bueno, como vos digas, vos sos la que organiza. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isidoro, por la apertura de este seminario y que nos invitas a trabajar durante un largo tiempo, tantos caminitos que pusiste como guía con tus referencias. Una pregunta que va acompañada de las que ya trajeron Analía y Adriana, al menos acercadas a la mía, respecto de la sublimación. Todo me lleva a pensar cómo hacer para alcanzar este justo medio, ¿no? Porque no tanto ética, no tanto moral, no es uno sin el otro. Entonces, ¿acaso la vergüenza y el pudor no son las condiciones de la inhibición que tiene que hacer su trabajito allí entre imaginario y real ante ciertas presentaciones clínicas? Y entonces una tercera patita que tal vez podemos agregar a la que trabaja en el seminario, que es el dolor, ¿no? Lacan trae al dolor como barrera al goce también. Entonces quería, si vos podés, introducir algo respecto del dolor en Pandan con la cuestión del pudor y de la vergüenza en tanto diques y cómo los reubicamos a lo largo de una clínica y de un análisis en este justo medio. Gracias, Isidoro. Bueno, respecto de la pregunta de Alba, ¿cómo sería el encuentro entre analistas que se supone que han llegado a su final de análisis? ¿Se trata de que entonces está garantizado el buen enlace o inevitablemente habrá desenlace? Bueno, con solo leer un poco la historia del psicoanálisis, sabemos que ha habido de las dos cosas y sigue habiendo buenos enlaces y también desenlaces. Ahí hay una cuestión que es importante desmitificar, y es que el fin del análisis no es una garantía de didacta sano. Freud mismo recomendaba que para los analistas de vez en cuando era bueno volver a hacer un tramo más de análisis. En la Argentina me acuerdo que el que recomendaba eso era José Blecher. Y yo escribí un texto que se llamó Análisis finito, análisis transfinito, donde planteé que no hay por qué desmerecer que uno ha hecho un análisis, que incluso puede ser que haya llegado a un final de análisis y que de un modo muy adecuado haya sido nominado por haber hecho el pase, y que sin embargo, frente a una irrupción de lo real, que se caracteriza por ser un real sin ley, se encuentra con dificultad, sin recursos, y entonces requiere un nuevo tramo de análisis. No desmerece ni a Lacan con su teoría del fin del análisis, no desmerece a su analista, no desmerece al jurado de pase. Quiere decir que no hay una garantía de por vida. Y respecto de la institución, yo diría que una institución psicoanalítica, sabiendo que esto es así, que no hay una homogeneidad de final de análisis que garantiza el buen enlace, tiene que tener lo que dice Espósito, un filósofo que se relaciona mucho con la obra de Agamben, que dice que una buena institución tiene que tener vigencia la función de la negatividad. ¿Qué es la función de la negatividad? Y poder reconocer aquello que sirve y también aquello que ya no sirve. Por ejemplo, durante años en nuestra escuela hemos practicado la cuestión del pase, hemos practicado la nominación de AME. Bueno, por ahí, pasados tantos años, podemos proponer, si es necesario, alguna modificación que favorezca
el mejor enlace allí donde pudimos descubrir algunas situaciones que no son las apropiadas. Entonces yo diría que una institución con la perspectiva que nosotros la proponemos tiene que admitir también esas dificultades que se pueden presentar en cualquier momento de la vida y para cualquiera. Respecto de la pregunta de Juan Pablo, yo no creo que el pudor y la vergüenza sean concomitantes con la inhibición. Creo que el pudor, en realidad, salvo que se haya vuelto sintomático, el pudor responde a una represión secundaria válida. Hay una represión secundaria necesaria para el lazo social. Por ejemplo, hay algo de la clínica que muchos deben conocer si trabajan con gente de mayor edad, en la cual ha habido un resquebrajamiento de esa represión secundaria y entonces hacen y dicen cosas que muestran una falta de pudor. Entonces yo no diría que ahí juega la inhibición como síntoma, al modo de lo que dice Freud, inhibición, síntoma y angustia, sino que es la buena represión secundaria necesaria para el lazo social. Respecto del dolor, bueno, yo escribí hace muchos años un libro que se tituló Hacia una clínica de lo real. Y allí planteé, siguiendo la enseñanza de nuestro maestro Freud, que podíamos hacer un buen uso del lenguaje cotidiano. En el lenguaje cotidiano no se dice me duele un sufrimiento, sino que se dice sufro un dolor. Eso me llevó a proponer que el dolor es una manifestación de lo real en nuestro cuerpo y el sufrimiento ya es una primera respuesta ante ese real. Que alguien pueda decir su sufrimiento ya es un avance. Es lo primero que se suele hacer cuando hay una situación traumática, por ejemplo, situaciones de guerra, cae la bomba cerca, no mató, pero día después pienso que me podría haber matado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Invitar a que hable, a que diga ese peligro de muerte, a que diga si hubo sufrimiento, encima todavía más, si hubo dolor, digo, si hubo heridas, si hubo muertes, a que diga. El sufrimiento es una respuesta que se dice ante lo real del dolor. Bueno, nos queda lugar para una sola pregunta, Analía Wertheim, y vamos a ir cerrando, son y 56, 57 ya. Bueno, primero quiero decir la alegría que me produce escucharte y estar aquí para hacerlo. Me parece una oportunidad fantástica de la vida este tipo de encuentro y tu transmisión. Dijiste respecto de Holbein y los embajadores, el espacio es una construcción la que nuestra estructura nos permite. Me pareció una frase que me llevó mucho a pensar en un tema que para mí es clave, que es la cuestión del espacio y la modalidad de las leyes de la construcción del espacio. Sabemos perfectamente que la perspectiva se crea en el siglo XVI con Brunelleschi y su cúpula, y que Alberti hace una lectura de eso y le da fundamento teórico. El cuadro de Holbein es de 1533, hecho por Holbein el Joven, y introduce la cuestión de la anamorfosis. Y me pareció, la pregunta es sobre los cambios en la estructura, ¿no? Porque fíjate que todo el cuadro del Holbein tiene una perspectiva frontal muy parecida a la del primer Renacimiento, digamos, ¿no? Todo de frente. Sin embargo, la calavera barra esa estructura frontal, la cruza, la pone en cuestión, y la perspectiva de la posibilidad de ejercer la lectura tiene que ver con el movimiento del espectador, no está dada.
¿no? Sin eso. Me gustaría saber que esta cuestión de los cambios en la estructura, porque Holbein está denunciando que en el siglo anterior hubo cambios, apareció, Japanovsky lo dijo en el libro de la perspectiva como forma simbólica, ¿no? ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, con Analía, muchos de ustedes saben, hemos compartido muchas veces el espacio de mi seminario, donde ella tuvo la gentileza de acompañarnos con sus creaciones variadas. Y hablando del espacio, hay un juego simbólico muy interesante cuando Analía trabaja el campo freudiano y pone un diván en medio del campo que ella, según nos ha contado, vivió y transitó en su infancia y forma parte de sus marcas. Bueno, creo que es un buen ejemplo de que el espacio no es algo natural y que depende no solo del tiempo en el que el artista hace su obra, también depende del movimiento de quien se para frente al cuadro. Un movimiento que no solo es físico. Por ejemplo, pasar del arte representativo, del arte naturalista al arte abstracto, implica todo un movimiento simbólico, que sabemos que mucha gente se resistió. Y ha pasado reiteradas veces cuando en el campo del arte ha habido una modificación. En el campo de la música, por ejemplo, pasar de la música tonal a la música de Schoenberg, y también Stravinsky implicó gente que se levantaba y se iba. Requiere un cambio para poder ser aceptado y poder entonces enriquecer nuestra perspectiva con un decir nuevo. Estar abiertos a un decir nuevo. Ahora, todos nosotros como psicoanalistas, fíjense, yo ahora estoy dando esta charla online, con la tecnología que la técnica de nuestro tiempo, que la ciencia de nuestro tiempo y sus aplicaciones tecnológicas nos permiten. Pero hace 20 años atrás esto no existía. Yo hubiera estado en la escuela freudiana, habrían venido los que tuvieran posibilidad y deseo de escucharme, y esto modifica nuestra perspectiva. Recuerdo que yo trabajo con sala de espera, ¿no? Con un paciente que era lo que los analistas a veces llamamos es un ladrillo, ¿no? Ninguna relación con el inconsciente. Entonces dije, lo voy a dejar esperando en la sala de espera a ver si en el silencio y la falta de estímulo de ese lugar puede asociar algo. Abro la puerta y casi me caigo de la risa porque me reía de mí mismo. No, estaba todo el tiempo con el celular prendido, ocupando cualquier posibilidad de una emergencia de algo inesperado. Bueno, todas estas cosas nos exigen a nosotros también en este tiempo un cambio de perspectiva. Ha cambiado también el espacio de nuestra sesión. ¿Cuántos pacientes atendemos desde geografías lejanas, online, a veces con la video, a veces sin la video? Bueno, es decir, tenemos que abrirnos a otras perspectivas y evaluar, ¿no? Es decir, no quiere decir que entonces todo lo nuevo es valioso. Ver qué es mejor, qué es peor, qué significa cada una de esas cosas. Es decir, estamos también a recrear nuestro campo, el campo del psicoanálisis. Lacan dijo, todo analista está invitado a escribir de nuevo el psicoanálisis. Algunos creyeron que eso quiere decir, Lacan dijo, a reinventar el psicoanálisis. Algunos creyeron que eso significa tirar por la borda lo anterior. No. Reinventar el psicoanálisis quiere decir reinterrogar todo lo valioso que la historia del psicoanálisis nos ha legado. ¿Para qué? Y para, como en la serie de Fibonacci, producir el nuevo numeral, producir un nuevo paso. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no, María Eugenia? Bueno, Isidoro, muchas gracias por todo lo que nos aportás. Entonces vamos a dar por terminada, pido un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la paciencia que me han tenido y gracias de nuevo a María Eugenia por esta invitación. Gracias.
Muchas Hasta gracias, luego. Isidoro. Hasta la próxima. Gracias, Isidoro. Obrigada, foi ótimo.